Hola, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Para mí esto es una gran oportunidad de poder compartir un gusto que tengo enorme por la historia. Yo soy una apasionada de la historia y hacer este podcast me da la oportunidad de compartir, de platicar, de transmitir ideas y de, ¿por qué no?, escuchar ideas si es que logramos crear una comunidad en donde todos tengamos algo en común y ese común sea el gusto por la historia. Mi nombre es Floriana Díaz Pusch. Yo estudié la carrera de Historia en la Universidad Iberoamericana. Una parte, la otra parte la cursé en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y en esta ocasión, como su nombre bien lo dice, el título o el nombre del podcast es Desenredosa Historia, vamos a empezar a desenredar nuestra madeja principal, que somos nosotros los seres humanos. Antes que empecemos, que toquemos que entremos de lleno a materia, déjenme les platico un poquito que la historia se ha desarrollado y se mantiene hoy en día que no son más que hechos, fechas, nombres y personajes. La historia es mucho más que eso. La historia son procesos, son causas y son consecuencias. Y conforme la ciencia y la tecnología ha avanzado, la historia también ha avanzado. Hoy contamos con herramientas como muestras de ADN, como las pruebas de carbono 14, como mejores técnicas tanto arqueológicas como antropológicas para hacer comprobación de las teorías que en un momento se plantearon o se están planteando en la actualidad. Para abordar el tema del origen de la humanidad, yo quiero referirme a una idea de un libro que me ha parecido desde que lo leí como pieza clave para entender quiénes somos los seres humanos, qué somos los seres humanos y de qué estamos conformados los seres humanos. Este libro, su título en inglés es Sapiens y en español sería De animales a dioses. Su autor es Noah Harari, es un profesor de historia de origen judío, tiene su cátedra en la Universidad de Historia de Jerusalén, si no me equivoco, y además está doctorado por la Universidad de Oxford. Él plantea una teoría, él narra una historia totalmente diferente de la historia que nosotros estamos acostumbrados a escuchar acerca del origen de la humanidad o de la evolución de la humanidad. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es contestarnos o preguntarnos qué es la historia. Para poder acercarnos científicamente con una definición científica, que además literal la voy a leer del diccionario de la Real Academia Española. Historia, es un conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera, de un pueblo o una nación. Aquí quiero mencionar dos palabras importantes para poder desarrollar nuestro primer capítulo. La primera parte son de un pueblo o una nación. Un pueblo o una nación están conformados por humanos. Entonces, la palabra clave para poder desarrollar este podcast son humanos. Y segunda palabra, hechos o sucesos, ¿no? Es todo aquello que elabora el ser humano y que es capaz de ser registrado. Esto es por lo que el hombre hace historia, porque registra los hechos. Pero empecemos desde el origen de la humanidad. Esto estamos hablando de hace miles de millones de años, ¿no? Pero me voy a remontar en un periodo específico que es hace 4.5 millones de años, cuando en el sur existía un simio que se llama Australopithecus. Este simio se va desenvolviendo, desarrollando, y como cualquier otro animal del globo, como cualquier otro ser viviente del planeta, genera lenguaje, genera relaciones con sus pares, genera una cacería, genera vínculos. Todos los seres vivientes de este planeta se relacionan entre ellos, forman grupos, tienen técnicas de cacería, se desarrollan.
el ser humano no fue la excepción. El ser humano se desarrolló como este resto de seres vivientes del planeta. La diferencia del ser humano es que fue evolucionando o fue cambiando a partir de un punto principal o primordial que hasta el día de hoy no se sabe si fue un error, una causa genética o qué fue lo que sucedió. Pero vamos a ubicarnos en hace 2.5 millones de años, en la parte sur del continente africano, en donde había una simia que tiene 2 crías, un simio que se desarrolla de manera tradicional y como debe de ser, y por el otro lado, un simio que tiene una característica especial. Su cerebro es mucho más grande. Su cerebro es diferente al resto de del resto de los otros simios. Este simio con un cerebro con estas características diferentes es el que va a detonar el desarrollo de la raza humana. Ahora bien, ¿a dónde quiero yo llegar con este desarrollo de la raza humana? Siempre se nos ha dicho, ¿no?, que llegamos a ser el Homo sapiens de venir de una serie de suplantar a diferentes especies de humanos. Pues no, hoy se plantea que estos humanos coexistieron y cohabitamos en el planeta en diferentes lugares y en diferentes momentos. La vida del humano como tal surge en África y empieza un movimiento o una actividad que ha sido intrínseca en el ser humano o es intrínseca al ser humano y es la migración. El primer ser humano del que se tiene registro es el Homo faber. Sus restos se encuentran en África y se hicieron pruebas de carbono 14, muestras de ADN. Se hizo un reconocimiento exhaustivo de lo que era esta especie de humano, ¿no? El siguiente humano que aparece en este cuadro, ¿no?, o que empieza a migrar, que es a donde quiero regresarme, a tomar la palabra de migración, es el Homo erectus. Este Homo erectus es el que se levanta, camina en 2 pies y esta locomotricidad, no, la palabra está mal dicha, pero esta motricidad en 2 pies le permite caminar distancias más largas y más rápido. Entonces, ese es el primero que se tiene registro que sale de África. Este registro nos lleva a encontrar grupos de humanos en Asia, en el norte de Europa, al sur de África o al norte de África. Además, consideremos que estamos en una época de cambios climáticos importantísimos, ¿no?, en donde el planeta Tierra tiene periodos de glaciaciones o congelación, si lo quieren llamar así, y entonces hay pasos que estaban aislados por agua que se conectan, como es el estrecho de Bering o como es la isla de Gran Bretaña con el continente europeo, ¿no? Entonces fue fácil para estos humanos cruzar a la isla y poblar la isla de Gran Bretaña, o fue fácil para estos humanos de Asia llegar a América y poblar el continente americano. Obviamente no se hace con la creencia ni con el conocimiento que se tiene. Imaginémonos a estos grupos de humanos con un número de 30 individuos que se agrupan para protegerse, para buscar cobijo, para una mejor cacería. La reproducción, un tema importantísimo, y conforme van creando estos grupos humanos, se van creando un mejor lenguaje, una mejor capacidad de relacionarnos, estructuras sociales mucho más complejas y desarrollar habilidades que nos permitan facilitar nuestra permanencia o nuestra vida dentro del planeta, ¿no? Somos la especie que mayor ha impactado al planeta. Somos la especie que ha modificado realmente el planeta, ¿no? Pero bueno, regresemos a un origen imaginándonos esta parte de los seres humanos cohabitando con otros seres humanos, habitando con el hombre de Neandertal, habitando el Homo erectus, habitando el del Valle de Solís, habitando con seres, con humanos de diferentes especies. Esto nos lleva a la conclusión y al primer desenredo que el Homo sapiens no fue el único humano que caminó por el planeta, ni fue el único humano que desarrolló
hechos o sucesos en el planeta. Al contrario, hubo otras especies de humanos que empezaron a elaborar comunidades, idiomas, y se empezaron a vincular unos con otros, y llegamos a ser lo que hoy nos conocemos, a la especie que hoy nos reconocemos como nosotros mismos. El factor principal y el más importante de esto, para que pudiéramos llegar y después la ciencia nos nombrara como el Homo sapiens, fue nuestro cerebro. Nuestro cerebro, además de ser muy flexible, grande, lo que conllevó a pagar un precio por este tamaño de cerebro. Y antes de desviarme, quiero hacerles saber cuál fue el precio que se tuvo que pagar por este tamaño de cerebro, ¿no? Un mayor consumo de alimentos. Entonces esto lleva a que los seres humanos tuvieran que buscar mucho más alimento, dedicaran más tiempo a la cacería y a la recolección de flores y frutos, tuvieran que destinar parte de esta energía directo al cerebro. Entonces se pierde pues lo que hoy conoceríamos como masa muscular. Los bíceps dejaron de ser más fuertes, ¿no? Y empezamos a suplantar esta fuerza física por esta fuerza mental, ¿no? Para buscar mejores herramientas, para ver cómo teníamos mejores técnicas de cacería. Entonces empezamos a hacer este traslape de la fuerza física al conocimiento. Y es ahí lo que nos lleva a la revolución cognitiva, ¿no? Ya el fuego es un elemento que se maneja desde el Neolítico, ¿no? Las relaciones sociales complejas se manejan desde el Neolítico y van evolucionando. Aún dentro del Paleolítico ya encontramos y estructuras sociales mucho más complejas de lo que fue en su momento u originalmente, Encontramos también esta parte del afecto, ¿no? Empiezan a haber muestras de cariño que, bueno, todas las especies del planeta demuestran su afecto, sobre todo los mamíferos, los leones, los elefantes. Hoy vemos infinidad de documentales acerca de estos animales, de estos mamíferos, en donde se protegen unos a otros, se cuidan los mayores a los menores, las tías forman parte del clan para cuidar a la especie. Y aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Cuidar a un humano requería de mucho tiempo y de muchos otros miembros del clan para hacer desarrollar ese ser humano. Habían muchas condiciones que fácilmente podrían mermar la vida de los humanos, ¿no? Salud, alimentación, ataques, riñas entre ellos, ¿no? Entonces, para cuidar un humano y que un humano prosperara, necesitaban muchos humanos. Pero nuestro cerebro nos da la capacidad de distinguir y de diferenciar. Por lo tanto, como yo les decía en un principio, es un cerebro flexible que nos permite hoy en día volvernos cristianos, judíos, musulmanes, católicos, ser socialistas, comunistas, hasta creer en los Pumas y en las Chivas. O sea, esto hace que el cerebro sea un cerebro totalmente receptor de ideas nuevas y que las adoptemos y en muchas ocasiones pensemos que son parte del ADN, siendo que son ideas que adoptamos del medio ambiente, de nuestra cultura, de nuestro desarrollo con los demás seres humanos. Esto es importantísimo. Para mí es importantísimo hacerlo notar porque es lo que va a llevar al desarrollo social, al desarrollo cultural de la especie como humana. Ahora bien, yo ya les desenredé la primera parte de que somos una especie que cohabitamos con diferentes especies de humanos. Pero dentro de esta especie, la que sobrevivió, la que se impuso al resto de las especies, la que fue la campeona, vamos a llamarle, de todo este proceso, fuimos nosotros, fuimos el Homo sapiens, ¿no? Y a partir de él es que vamos a hablar acerca de la historia, ¿no? Ellos ya están presentes en el mundo en un periodo neolítico y empiezan a haber un desarrollo de estas sociedades de Homo sapiens,
hasta el día de hoy, ¿no? El Homo sapiens tiene habitando el planeta desde hace 70,000 años, pero hace 10,000 años somos la única especie de humano que habitamos el planeta. Esto nos hace creer y pensar que somos, pues, la epítome de la creación, ¿no? Los que tenemos derecho a controlar y manejar el mundo, que es un hecho. Lo hemos modificado, como les decía yo en un principio, de una manera asombrosa, ¿no? Hemos quebrado y hemos hecho estructuras y pautas naturales de una manera que a lo mejor las otras especies nunca hubieran hecho, ¿no? Lo que nos lleva hoy a la condición en la que estamos viviendo. Pero bueno, este no es el tema, ¿no? El tema es regresar al foco central, que es hablar de la historia. Y como les dije en un principio, quiero hacer una referencia, ¿no?, a que la historia, su protagonista somos los seres humanos, y lo siguiente son los hechos o los sucesos, ¿no? Y los primeros sucesos y los primeros hechos que tenemos registro que el ser humano o el Homo sapiens quiso dejar constancia de esto son los entierros y los dibujos o las cuevas rupestres, ¿no? ¿Qué significado tiene? Es un hecho trascendental. El hecho de que el ser humano entierre a un semejante quiere decir que piensa y que empieza a tener una constancia o una idea de que hay algo más allá, que la vida va más allá. Y por otro lado, esta idea de dejar constancia de la actividad, ¿no? Si nosotros vemos originalmente lo que son las cuevas rupestres, ¿no?, y los dibujos rupestres y estas pinturas rupestres, porque no son dibujos, son pinturas rupestres, verdaderamente tienen una calidad bárbara. Lascaux, Altamira, son impresionantes, pero representan más allá de lo que es un dibujo, lo que es una pintura. Representan la actividad, representan querer platicar lo que se hacía y cómo se hacía. En un principio, dentro del periodo neolítico, estas pinturas rupestres solamente representan lo que ellos hacían, que es la cacería y los animales con los que cohabitaban y coexistían en su entorno y en su medio, ¿no? Pero después, en el Paleolítico, empiezan a representarse ellos mismos. La figura humana empieza a dibujarse y, de hecho, la primera, si le queremos ver así, firma de autor de una obra de arte es cuando el ser humano o el Homo sapiens plasma su mano, la pinta y la pone en la pared donde a lo mejor dibujó algún elefante, un mamut, no sé, el animal que en ese momento haya dibujado. Y es aquí en donde yo quiero detenerme para no saturar de información, para que lo que yo les dije sea un poco más digerible. Y en un segundo momento, en un segundo capítulo, entonces poder hablar, sí, de estos hechos, de estos sucesos que llevaron a formar a la humanidad grandes imperios, grandes desarrollos y desarrollarse y hacer lo que nosotros hoy, con el estudio de la historia, hemos catalogado como 3 grandes revoluciones, ¿no? Primero, la revolución cognitiva, que es esta revolución que nos, haciendo un poco el resumen de ella, de la que participa nuestro cerebro, ¿no? De la que empezamos a modificar nuestro entorno, utilizamos el fuego en beneficio propio, el cerebro empieza a desarrollarse de una manera mucho más ágil, rápida, flexible, empezamos a crear un lenguaje. El lenguaje, esto para mí merecería un capítulo completo hablar acerca del lenguaje, porque es lo que nos hizo pasar al siguiente nivel. El lenguaje nos llevó al siguiente peldaño de la escalera. La siguiente revolución, que es la revolución agrícola, importantísima. Aquí hay un hecho que me gustaría platicar, que
que hasta el día de hoy venimos pagando o que repercutió en el cambio social y estructural de la convivencia del Homo sapiens, y estamos hablando que esta revolución se dio hace 12,000 años, ¿no? Y la tercera revolución, que es la revolución científica, que si podemos ver línea del tiempo, si la queremos ver así, tiene apenas 500 años. Es verdaderamente reciente. Y para mí, yo creo que con un poco de tiempo y un poco de paciencia, veremos que la historia se va a reestructurar nuevamente. Y a esta revolución de comunicación que hoy tenemos, se le va a incluir dentro de esta serie de revoluciones que transformaron a la humanidad. Gracias por ver este capítulo y recuerden seguirnos en las redes sociales, Instagram, TikTok, estamos como Desenredos a Historia y vamos a estar todos los martes con un capítulo nuevo. Nos pueden ver en YouTube y nos pueden escuchar en Spotify. Muchísimas gracias y nos vemos el martes.